Explicarme yo mismo. Ok. Siempre me gusta hacer eso. A ver, vamos a ver. Ahí sí alcanza a ver la pantalla grande, ¿verdad? Sí, se ve como si estuviera compartiendo la pantalla, no la presentación como tal, o ¿qué es? Es un monito, un emoji y son luces que se ven de Ah, terremoto. sí, a lo que voy es que se ve lo de arriba. Se ve lo de arriba. Por ejemplo, que se ve toda la pantalla completa. Ah, sí, toda la pantalla completa se ve. Ajá, sí. Ah, ok, sí. Sí, es que hay dos maneras de compartirlo. Teams y esta es la que hace que yo pueda navegar en las demás, estas, ¿cómo se llama? Archivos que puedo tener abierto aquí. Así es, ajá. Entonces, Muy pero bien. sí se alcanza a ver acá, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ujú. Ah, ok, bueno. Voy a cerrar tantito el micrófono para que no se escuche tanto ruido. Ahorita, Adelante. ahorita, ahorita comienzo. Muy bien.
Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en este evento de Hablemos de Geociencias. Tenemos como invitado al día de hoy al maestro Bernardo Misael Moreno, quien es maestro de la carrera de ingeniero en geociencias de la Unidad de Hermosillo y nos va a hablar sobre las luces de terremotos. Bienvenido, maestro Misael, y muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias. No sé si sea bueno abrir la cámara mía. Pues, está bien, como usted guste. Ok, para que no se vea muy impersonal. Ok, muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia a todos los que están aquí presentes. Es un gusto poder platicar un poquito de un tema que es prácticamente nuevo para mí. No me di cuenta de este tema hasta la fecha en que sucedió recientemente el sismo en el DF. Por allá el 7 de septiembre más o menos creo que ocurrió. En ese momento desconocía completamente lo que son las luces de terremoto y se me hizo muy interesante que en las redes sociales apareció esta pequeña, este pequeño infograma que observan acá, que fue lo que me llamó la atención. Salió en Facebook, salió en Instagram, en Twitter, inclusive en los grupos de WhatsApp me tocó verlo. Y allí es justamente donde me llamó a mí la atención, porque alguien en los grupos de WhatsApp preguntó si esto era real. Jóvenes, fue el primer acercamiento que yo tuve de este tema. Prácticamente como una semana, 2 semanas después de la ocurrencia del sismo. Cuando preguntaron por el grupo de WhatsApp que si esto era real, yo pensé un momento si responder o no. Son de esas veces que a uno le llega la carcomita de querer responder a una pregunta que se hace, pero no tienes a veces los elementos para poderlo, para poder dar respuesta. Primero hice una ligera caminata por ciertos conceptos de física, ciertos conceptos de mecánica cuántica introductoria y me atreví a dar una respuesta a la pregunta que se hizo. Esta fue la motivación. Después de esa respuesta que yo di, dije, a lo mejor no es la respuesta más correcta, porque vi estos datos que aparecen en esta infografía y se me hacía medio raro que realmente algunos átomos, algunos electrones, algunas cargas pudieran surgir de la superficie e ir a la atmósfera. Bueno, dije yo, pues vamos a buscar si esto es cierto. Y me di a la tarea de investigar sobre ellas y ver qué tan reales eran estas luces de terremoto. Bueno, esta fue, jóvenes, mi primera motivación. No quiero dejarme de ir de ver este pequeño presentación que hicieron en Geociencias. Excelente, muy bonita la presentación. Me gustó, me encantó. Y siguiendo con la motivación, como esta fue mi primera parte donde yo me encontré con las luces de terremotos, me di a la tarea de investigar y de preguntar por algunos medios si era posible esto. Y lo primero que hice fue a YouTube.
Es el primer acercamiento después de esa infografía. Este tipo de, de señales que ustedes pueden observar, voy a darle a este video. Es muy probable que ustedes lo puedan observar. Entonces, ya empecé a ver este tipo de cosas. Este video, posteriormente me fui a este otro de aquí. También este es el del DF, ahora en el 2017. No es un video reciente, pero un video que ya mostraba justamente estas luces de terremotos. Bueno, estos son los primeros acercamientos y me encontré con este otro de aquí. Este es el doctor Heraud, es físico de la Universidad Católica del Perú, donde está explicando justamente estas luces que ocurrieron en un sismo de Pisco, que se le llamó, y hace una comparación entre lo que fueron los movimientos sísmicos y las luces que se observaron en el cielo. Aquí al fondo, no voy a abrir el video, nada más quiero mostrar. Aquí al fondo, jóvenes, se observa una gráfica. Cuando uno le da al video para escucharlo y verlo, esas gráficas son apreciables muy lejos, como que no se enfoca muy bien, pero me llamó la atención que el doctor hizo una comparación entre las luces y los movimientos sísmicos. Cuando vi este video, dije yo, ¿será cierto o no? Y lo primero que hice fue pedir el artículo, porque en el video dicen que ya han publicado un artículo científico sobre la relación entre las luces y los movimientos sísmicos, y esta gráfica que está aquí, suponía yo que debería de estar en ese artículo. Por la misma parte me encontré este otro video. Aquí, jóvenes, ya habla con mayor propiedad sobre las luces de terremoto, y esas gráficas que aquí no se observan bien, aquí por unos segundos se alcanzan a ver, y tomé captura inmediatamente para observar que esto fuera algo científico, algo real y algo que pudiera ser discutido y estudiado. Posteriormente me encontré ya de una forma más seria, me fui a Google Académico y me encontré con este maravilloso artículo que ustedes observan acá, la carátula de él. Pero cuando le di bajarlo, no lo pude obtener. Fue cuando le dije a la doctora Cristina, ayúdeme con esta investigación, por favor, porque se me hace que este va a ser el tema para la plática con Geociencias. Inmediatamente ese mismo día me lo consiguió, y en ese mismo día también pude ver este otro artículo del 2007, que justamente este artículo es el que están mencionando en este video. ¿Ok? Ese lo pude descargar afortunadamente gracias a que este artículo lo pude ver al menos en carátula en un primer momento. Pude bajar esto con las, ¿cómo se llama? Con las referencias de este artículo. Estaba este artículo allí y también este otro artículo que son de mismo doctor y de otros compañeros, de otros investigadores. Y estos jóvenes son justamente la gráfica que yo estaba observando en el primer video que les dije y que yo quería observar
esto prácticamente de acá. Cuando yo vi esto, dije, las luces de terremoto es muy probable que sean ciertas. Y merecen ponerse a estudiar, ponerse a verificar si esto es cierto y hacer un estudio alrededor de este tema de luces de terremoto. Fue cuando por primera vez ya dije, esto va en serio y voy a tomar en serio este estudio. Muy bien. Esta fue la motivación, jóvenes. Fue la motivación lo que me llevó a mí a quererme internar a este tema. Y para poder hablar de él, pues tengo que hablar de dos cosas. Primero, de la parte concreta de lo que es el sismo, que tiene relación con ciencias de la Tierra. Y lo otro que tiene que ver con luz, que propiamente le compete a la física estudiar el fenómeno de la luz. Aquí es donde conjugué ambas ciencias, las ciencias de la Tierra, la ciencia física, pero para hablar propiamente de ambos fenómenos y de que esos ambos fenómenos se junten para explicar una situación concreta que sucede, pues quiero tocar algunos puntos esenciales, básicos, que me permitan posteriormente discutir lo que se está proponiendo en estas tres investigaciones que les mostré hace un momento. Primero, pues, ¿qué es un sismo? Muchas veces, cuando yo empecé con esto, dije, ¿será lo mismo terremoto, sismo, temblor? Bueno, encontré por ahí una pequeña definición. Veo que están más o menos poniéndolo en el mismo nivel. Sismo, terremoto, temblores son lo mismo. Bueno, me podré equivocar, no soy propiamente un sismólogo. Sin embargo, pues puedo ver si esto es real. Si no, pues me lo dirán al momento de la plática. Bueno, entonces, primero, el sismo, pues, es una actividad de fallas al interior de la corteza terrestre debido a movimientos de las placas tectónicas. Entonces, aquí estoy mostrando, pues, algo así, nada más para dar una idea de lo que es el terremoto, lo que es un sismo, ¿no? Entonces, de esta manera, miren, aquí me encontré con una preguntita. A ver si alguien recuerda lo que pasó en el año de 1985 en el sismo de México. Pregunto yo aquí, ¿será verdadero que fue un sismo de 8.9 en la escala de Richter? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será verdadero o será falso? Se me ocurrió poner esta preguntita antes de continuar. A ver, ¿qué puedo poner aquí? ¿Falso o verdadero? 1985. Verdadero. Verdadero. Vamos a ver si es cierto. La magnitud fue de 8.1 en la escala Richter. Bueno, total. Ya nos podemos acordar que esa fue la magnitud que fue en el 85. Me tocó, yo estaba en quinto de primaria cuando sucedió esto, más o menos. Bueno, ahí está, nada más para que se den una idea. Bueno, una falla. ¿Qué es una falla? Pues generalmente es una fractura, jóvenes, que ocurre en la parte superior o en la corteza terrestre. Aquí, al momento de que yo entro a esta página, se mueven aquí estas plaquitas, ¿no? Ya cuando estoy dentro de ella ya no me permite que se sigan moviendo, pero el hecho es esto, justamente que es una fractura, pues. Entonces, esta fractura va a ocurrirse justamente por un sismo. ¿Y qué tipo de fallas tenemos? Pues hay una falla directa, inversa, transcurrentes, oblicuas, etcétera. Hay un montón de fallas. No soy geólogo, pues, pero simplemente presento algunas de ellas para irnos dando cuenta e irnos introduciendo en esta parte de los sismos. Ok,
Lo siguiente que presento es una pequeña definición de la corteza terrestre. Bueno, no la voy a leer porque no es el caso, pero simplemente darnos cuenta que la parte continental de esa placa hay mucho silicio con aluminio y en la parte de lo que es en la parte oceánica, mucho magnesio y silicio. Esto es una propuesta que hicieron estos señores de acá. Aquí lo que estoy mostrando justamente pues es la corteza terrestre. No voy a hablar de estas partes, eso se los dejo a los geólogos. Es algo simplemente que quiero mostrar. La parte verde sería la parte de la corteza terrestre. Esta parte de acá pues es lo que le conocen como el manto, etcétera, el núcleo, etcétera. Y dentro de todo esto, esta parte de la corteza terrestre es la que anda navegando en la parte de lo que sería el manto. Y eso justamente sería la siguiente parte que presento aquí, las placas tectónicas, que pues no es otra cosa. Aquí estoy poniendo simplemente un GIF para que nos demos una idea de cómo se fueron formando con el paso del tiempo, la cuestión de las placas. Y pues ese es un fragmento pues de la litosfera relativamente rígido que se mueve sobre la tenosfera, una zona plástica del manto superior. Bueno, simplemente irnos adentrando a lo que sería la parte geológica que nos va a permitir comprender en un momento más la parte que se va a conjugar entre lo que es la geología o lo que es la parte sísmica y la parte de la física que sería la luz. Ok, bueno. A continuación ya presento lo que sería una onda sísmica. Entonces, una onda sísmica son movimientos que se producen en la corteza terrestre. Estos movimientos pueden ser de dos tipos, jóvenes. Aquí tenemos este pequeño GIF que nos está hablando de ondas de cuerpo. Estas son las que se generan dentro de la corteza terrestre. Las ondas superficiales son las que se presentan, como dice su nombre, en la parte superficial. Estas se subdividen en P y S, principal y secundaria. Rayleigh y Loeb son las que están en la parte superficial. Y aquí lo que muestro justamente son las ondas principales, cómo se generan las ondas S, que serían las ondas secundarias, las ondas Loeb. Aquí voy a poner tantito para que vayan viendo cómo ese punto se mueve. Estas ondas, junto con estas, son las que más desastres causan, porque son las que están justamente en la superficie y por el tipo de movimiento que se está generando son los que provocan mayores derrumbamientos de edificios, de casas, etcétera, ¿no? Al igual que esta onda Loeb que está aquí. También esta onda S es una de las fuertes, ¿ok? Entonces, esto es parte, pues, de lo que sería las ondas sísmicas. Muy bien. A continuación, ya me meto con la parte física, jóvenes. La parte de la onda electromagnética. La definición también se les voy a dejar, luego voy a compartir este pequeño objeto virtual para que ustedes lo puedan tener. Pero quiero que observen cómo es el movimiento de una onda electromagnética. Una onda electromagnética está conformada por un campo eléctrico y un campo magnético. Este movimiento en el tiempo y en el espacio es lo que va generando que una partícula lleve energía de un sitio a otro. Entonces, este es el movimiento prácticamente que se está generando al momento de que una partícula cargada que se mueve, una carga que se mueve es la que me genera radiación electromagnética. Una carga en reposo me genera un campo eléctrico. ¿Ok? Pero una carga que se mueve me genera corriente y la corriente me genera un campo magnético.
Y a su vez, el campo magnético me genera un campo eléctrico y así sucesivamente. Y de esa manera comienza la energía a transportarse de un lugar a otro. Esta onda electromagnética pues tiene un espectro. El espectro es este, de manera general. Tenemos las ondas electromagnéticas de mayor energía a las de menor energía. ¿Y en qué se basa mayor y menor energía? Que estas son longitudes de onda muy pequeña y estas son longitudes de onda muy grande. Y la parte visible, jóvenes, es esta que está aquí. Está desde esta parte del ultravioleta hasta el rojo. Entonces, esta es la gama de luz que nosotros podemos observar. Aquí presento en esta pequeña tablita las longitudes de onda en las que más o menos se ha identificado los colores de 400 a 400 nanómetros. Un nanómetro estamos hablando de 10 a la menos 9 metros. Es algo muy pequeño, pues. Entonces, eso ya lo puede observar el ojo humano. Al igual que esta parte que está aquí, ya toda esta de acá ya no la podemos observar. Tampoco esta la podemos ver. Bien, entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de luces de terremoto, quiere decir que alguna partícula cargada va a salir de la parte del choque entre las rocas, entre las placas, entre las fallas, etcétera, de tal manera que va a ser interacción con la atmósfera y la atmósfera se va a ver afectada por esa carga que está saliendo del interior de la Tierra. Entonces, de esta manera comienza la parte de la física en el que hay distintos procesos de luminiscencia. Por ejemplo, la fotoluminiscencia, radioluminiscencia, catodoluminiscencia, triboluminiscencia, etc. Hay una parte que se llama la fosforescencia y la fluorescencia. En esta pequeña, este pequeño cuadrito lo tomé de una tesis doctoral de esta persona. Aquí hay unas pequeñas fallas. Aquí puso menor. Obviamente tenía que ser mayor porque la fosforescencia tarda más que la fluorescencia. Bien, entonces este es un fenómeno que nosotros podemos observar. Ahí en las fiestas se usan mucho cositas para ir bailando e ir dándole vuelta a algo para que haga luz. Bueno, eso no es otra cosa más que fosforescencia. Y esa fosforescencia pues son decaimientos de electrones a estados de menos energía y al momento de hacer eso transmiten la luz. Ok, bueno, según el diccionario de la Real Academia, la luminiscencia es la propiedad que tienen algunos materiales para emitir luz. Por ejemplo, observen acá. Aquí es una toma de las Islas Maldivas donde estos flagelos marinos están dando una bioluminiscencia. ¿Por qué bio? Porque vida, ¿ok? De ahí viene la parte. Entonces, esta la retomé también de los mismos investigadores que mencioné ahorita. Y la luminiscencia, jóvenes, pues no es otra cosa más que esto que van a observar aquí a continuación. Lo voy a hacer en pequeño para que lo puedan mirar. Vean cómo este es un pequeño modelito, no necesariamente es la realidad. Acuérdense que los modelos simplemente nos ayudan para dar una explicación de lo que observamos y a través de ellos pues podemos sacar conclusiones, etcétera, ¿no? Bueno, prácticamente, jóvenes, con este modelito que sería el modelo de Bohr, no es otra cosa más que viene un fotón con una longitud de onda, le da energía y lo pasa a la siguiente etapa o a la siguiente capa de energía. En este momento
podemos observar que el electrón tomó esa energía, pero al momento de regresar vuelve a soltar energía. Ahorita voy a platicar un poquito de lo que es alguno tipo de energías para que nos demos cuenta cómo son los fenómenos lumínicos. Ok, entre ellos está, pues como mencionaba ahí arriba, la fotoluminiscencia, fluorescencia, etcétera. Y aquí veo la fotoluminiscencia. Por ejemplo, aquí hay soluciones que al momento de irradiar con cierto tipo de energía toman cierto tipo de colores. Bueno, ¿qué pasa con la fotoluminiscencia? Usualmente, jóvenes, la luz de excitación, jóvenes, es esta que está aquí. Es cuando viene en esta parte, adquiere la energía y sube al otro estado. Eso es la excitación. Es decir, este átomo que estaba en su nivel básico de energía, adquiere energía y se va a un estado excitado. Bueno, esa energía con lo que se excita el electrón es de longitud menor que cuando se viene otra vez al estado original. Y eso sería regularmente la fotoluminiscencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se genera esto? Regularmente con rayos ultravioletas. A veces también lo hacen con luz visible, pero regularmente se utiliza ultravioleta para poder excitar el átomo, mandarlo de su estado base a su estado excitado. Esto que está ocurriendo aquí es justamente un proceso en el que se excita y se desexcita el átomo. Es decir, al momento de que yo estoy observando estos colores, quiere decir que en el mismo tiempo se está excitando el átomo, se está yendo a su estado excitado y luego regresa a su estado base. Y está de una manera continua ese movimiento de excitación y desexcitación. El otro, jóvenes, de lo que debería de hablar es la triboluminiscencia. La triboluminiscencia, jóvenes, es la emisión de luz por deformación o fractura. Aquí sí no puse el sonido, pero no importa. Solamente quiero que observen lo siguiente. Voy a poner este video y lo voy a poner un poquito más hacia acá. Nada más quiero que observen lo que está pasando ahí, jóvenes, es que se está rayando dos objetos y eso es lo que está ocurriendo. A esto es a lo que se le llama la triboluminiscencia. ¿Qué es lo que se estaba rayando? Esto, miren. Luz de cuarzo. ¿Ok? Entonces, cuando se apaga la luz es cuando se puede observar. Ok. Nada más quería mostrarles esa parte. Entonces, se trata de un fenómeno óptico que se genera cuando algunas especies químicas o determinados materiales están sometidos a trituración. ¿Y qué va a pasar cuando hay una onda sísmica? Pues justamente va a haber presión, va a haber agitación, va a haber tensión, va a haber trituración y eso me va a generar la triboluminiscencia en la superficie terrestre. Ok, bueno. Continúo. Ahora sí, vamos a ver las relaciones del fenómeno sísmico y la luz. Ya casi termino, ¿eh? Bueno, primero vamos a hablar de algunos modelos que permiten explicar esas luces que se observan. Uno de los modelos es el de batería. Y este modelo de batería supone que la corteza terrestre funciona como un diodo semiconductor. Un diodo semiconductor es esto, jóvenes, que están acá. Esto que está aquí, este cuadrito de acá. Este es un diodo. Un diodo está formado por material P y N. Material N significa que tiene muchos electrones. Material P significa que tiene muchos huecos. ¿Y a qué se debe ese hueco y esa cantidad de electrones más que tienen los materiales? Se debe justamente
a esto que está aquí. Regularmente, los átomos o el arreglo cristalino del silicio, por ejemplo, que sería este dibujito de acá, cuando es impurificado con el fósforo, que tiene 5 electrones en su última capa, pues está quedándose un electrón más. Y al momento de suceder eso, pues ese electrón ya no tiene exactamente dónde ponerse. De tal manera que si yo estoy impurificando este material con varias cantidades de fósforo o cualquier otro elemento pentavalente, va a ocurrir que yo voy a tener muchos electrones prácticamente libres navegando en el material. Esos son el tipo N. Y tenemos el tipo P, cuando yo agarro el boro, por ejemplo, que es trivalente en su última capa, y entonces me va quedando un hueco. Y este hueco es a lo que se le llama la carga positiva. Y eso es lo que está generando en el diodo una conducción de corriente, porque los electrones al momento de ponerle una diferencia de potencial se mueven hacia la parte positiva y obviamente los huecos ayudan a que ese electrón vaya pasando de un lugar a otro. Este es el modelo que piensan estas personas, ¿ok? Acá está Freund. Ese es el modelo que están proponiendo. El problema de este modelo, según los artículos que estuve leyendo, es que estos huecos no solamente se generan cuando hay una trituración o cuando hay un golpe o cuando hay una fricción. Estos se pueden generar de manera natural, sin un movimiento sísmico. Entonces, si pudiéramos estar observando la capa de la Tierra como un diodo, entonces pudiéramos estar observando continuamente esas luces. Es algo que no observamos. Puede decir, esto es algo que no está muy bien claro en este modelo. Lo que les platicaba aquí también, al momento de que se generan este tipo de huecos, pues por difusión los electrones van a pasar de un lugar a otro. O no solamente los electrones, cualquier partícula que esté formado el material. ¿Por qué? Porque va a haber espacios donde por la temperatura, que comúnmente estamos a temperatura de 25 grados centígrados, es muy alto, hay mucho movimiento dentro de los materiales. Entonces, pues hay difusión. Y en esa difusión, pues, estaríamos viendo algo que no está sucediendo en la realidad. Ok. El otro modelo, jóvenes, es un modelo hidromecánico. Y ese es propuesto por Enomoto. Estos señores de acá están diciendo que se trata de que la corteza terrestre va a ser una mezcla de agua y anhídrido carbónico, y al momento de suceder esto, lo que va a ocurrir va a ser un movimiento hidromecánico de tal forma que va a producir que cargas que hay en la corteza terrestre se muevan y puedan ir hacia la atmósfera y poder observar luminiscencia. El detalle de esto es que cuando ocurre este tipo de reacciones va a haber ruido. Y resulta que las luces de terremoto no se presentan con ruido. Se presentan de manera silenciosa. El movimiento sísmico sí hace ruido, pero las luces no se presentan con ruido. Y cuando sucede este tipo de reacciones, al momento de que salga la energía, va a producir ruido. ¿Ok? Entonces allí es donde tiene una pifia este pequeño modelo. Otro modelo es el de estos señores, Hansinski y Pasco, que le llaman un modelo de dipolo, donde se está pensando que la corteza terrestre hay corrientes de dipolo. Bueno, este es un poquito más allegado, más confiable. Sin embargo, entre esta carga y esta carga existe
una distancia entre ellos y la pifia que encuentran o el problemita que le encuentran al modelo es por qué no sucede que entre este espacio y este espacio se dé una descarga de energía, de tal manera que esa descarga, si ustedes han puesto, cuando uno está arropado con cierto tipo de prenda, toca ciertas superficies y escucha a uno muchas veces la chispa. Bueno, porque eso no sucede. Simplemente se observa la luz. Entonces, allí es donde poquito a veces se puede pensar de que este modelo todavía le falta algo. El último modelo, jóvenes, que es el que presento justamente con estos tres pequeñas investigaciones que están acá en esta parte, si ustedes pueden observarlas de manera general, simplemente. Este modelo está presentando simplemente otra situación. Esto es un modelo de inducción. La inducción no va a generar un movimiento drástico de cargas. Simplemente lo que va a ocurrir con la inducción, en un momento más lo voy a presentar en una pequeña imagen, pero este modelo trata justamente de explicar cómo es compatible el movimiento sísmico con la cuestión de la luz. Y estoy poniendo aquí al Kiko como diciendo, ¿será cierto? Porque aquí dicen que hay una perspectiva muy alta de que dicho modelo nos permita comprender la sismicidad y se pueda predecir los terremotos. Es algo todavía que si nos vamos a leer libros de geología, libros de sismología, pues todavía como que es algo muy apresurado decirlo de que podamos nosotros predecir los terremotos, por eso que lo estoy poniendo con duda. ¿Ok? Bueno, algunos estudios, simplemente van a ser 3 estudios que presento justamente de este artículo del 2021, que es este justamente que está aquí, jóvenes. Este artículo, obviamente, por obvias razones, pues no lo puedo poner en el objeto virtual de aprendizaje porque tiene sus derechos de autor, entonces no lo puedo poner aquí, en esta parte. Pero este artículo me está mostrando estos 3 modelos o estos 3 fenómenos que ocurrieron. Uno es el de Pisco en el 2007, fue un terremoto de 8.0, ¿ok? Estas son las coordenadas en las que sucedió, 39 kilómetros por debajo del epicentro. El epicentro, debajo del epicentro, pues está el hipocentro. Entonces, está publicado en este artículo. Allí es donde se menciona de este pequeño, bueno, no pequeño, sino grande sismo. Y estas son las ondas sísmicas que se pudieron dibujar de ese sismo. ¿Ok? Este viene justamente en este artículo que les mostraba ahorita. Y la relación que encuentran es esta misma que ya les había presentado en un primer momento, jóvenes. Pero me quiero concentrar en esta parte. Vean cómo, al parecer de los investigadores, hubo 2 sismos, aunque algunos digan que fue uno, pero prácticamente dicen que fueron 2 y hubo un momento de este momento a este punto, más o menos unos 60 segundos o poquito más de 60 segundos entre un primer sismo y un segundo sismo. Y estas son las luces que se vieron, los destellos que pudieron estudiar, los pudieron purificar y los pudieron graficar, de tal forma que están casi a la par estos datos de acá. Y están diciendo que estas luces están apareciendo justamente en las partes más fuertes del sismo. ¿Ok? Acá a continuación, jóvenes, en esta partecita no voy a leer esta parte, me voy a ir aquí. Entonces vean los tiempos, aquí hay una diferencia de tiempo, desde cuando comienzan las luces hasta cuando se presenta la segunda luz, la tercera, la cuarta, la quinta,
y cómo los tiempos que están acá, 9.5, 8.1, 10.17, 8.19, estas diferencias de tiempo entre las ondas sísmicas y las luces de terremoto están muy similares unas con otras. Aquí es donde dijeron ellos, aquí hay algo que podemos superponer. No solamente lo podemos observar. ¿Ok? Entonces, esto hicieron con el sismo de Pisco en el 2007. Dado a esta información que pudieron recabar, pudieron observar los siguientes sismos. El día 16 de abril del 2016 en Guayaquil se observó este tipo de luces. Miren, aquí van las ondas sísmicas y estas son las luces que pudieron sobreponer con esta también correlación de diferencia en el tiempo. Entonces, pueden observarse que hay una compatibilidad muy cercana entre lo que está ocurriendo con la onda sísmica y lo que está ocurriendo con las luces que están apareciendo en el cielo. También pudieron tomar esa información del terremoto de México del 8 de septiembre del 2017. Observen también cómo estas luces, esta diferencia de correlación que existen entre las ondas sísmicas y las de luz, cómo se están emparejando, por decirlo así. De tal manera que esto da a los investigadores de estos artículos, jóvenes, de este modelo también que presentan, la idea clara de que hay partes en el que está ocurriendo algo en la corteza terrestre y en ese instante o en esos momentos aparecen las luces de terremoto. Ok. Lo siguiente es la discusión que se va a generar respecto a esas informaciones que les acabo de presentar. Bueno, ellos dicen que hay una estrecha correlación del tiempo observado de los tres eventos mencionados, el de Pisco, el de Guayaquil y el de México, y eso está asociado con una posible directividad en el proceso de ruptura. ¿Qué significa? Que esas luces están apareciendo justamente cuando está ocurriendo una ruptura en el interior de la Tierra. En ese momento que ocurre, existe una inducción de carga hacia la superficie, de tal manera que esa carga que está en la superficie genera con los átomos y moléculas que están en la atmósfera una inducción de carga de tal manera que esos moléculas, esos átomos en la atmósfera cambian de su estado original o de su estado base al estado excitado. Y de tal manera que eso ocurre que haya un decaimiento al estado base y se produzcan las luces. Esto lo pudieron observar y lo pueden decir con propiedad dado a esta investigación que hicieron con un terremoto que sucedió en Japón, donde pudieron observar en una mina que al momento de que llegó la onda S a la región donde estaban observando, se descubrió pulsos eléctricos en la superficie. Entonces, recordar pues que la onda S es esta. Entonces, cuando llegó esta onda S, pudieron observar en el piso de la galería de la mina subterránea estos pulsos eléctricos. Por eso es que se atreven a decir que hay un proceso de ruptura y en ese proceso de ruptura es cuando están surgiendo ese tipo de luces. Ok, bueno. Las aceleraciones sísmicas del suelo están relacionadas obviamente pues con las tensiones que actúan sobre la corteza terrestre subyacente, pues es lo que está ocurriendo en el hipocentro, vamos a decirlo así, que ocurre cuando va a generarse un sismo. Entonces, esto lo pudieron corroborar con esta otra investigación que está aquí.
estos investigadores hicieron una investigación de campo y lo compararon con algunos efectos que generan los terremotos con esas señales electromagnéticas, y lo pudieron corroborar con experimentos que ellos hicieron en laboratorio. Ok. Jóvenes, esto es la inducción. Si yo tengo una varilla cargada, un objeto cargado, y yo tengo un objeto que está en paz, tranquilo, cuando yo acerco con cierta carga a un objeto, lo que produzco en ellos es una separación de cargas, una polarización. Entonces, al momento de suceder esto, se polariza y esta polarización genera una inducción de carga. Es decir, no estoy tocando, no estoy conduciendo nada. Estoy induciendo simplemente. ¿Ok? Entonces, el modelito de ellos es este. El modelito dice, esta es la placa que está haciendo la vez de esta varillita de acá. ¿Ok? Y esta otra parte del plano que está aquí, esta es la parte de la fractura que está ocurriendo el problema, donde está generándose el problema sísmico, de tal manera que esta inducción o esta carga que está aquí induce en la corteza terrestre dipolos y cargas que van saliendo hasta la superficie. Y estas cargas le llaman ellos que tiene una distribución de este estilo. ¿Qué significa? Que por acá en el punto P, donde yo puedo calcular el campo eléctrico en esta parte, aquí hay la carga donde se está generando, aquí hay un radio de esta parte al punto donde yo estoy calculando el campo eléctrico, y esta sería mi densidad de carga superficial, lo que está sucediendo en la superficie de la Tierra. Entonces, se está induciendo una carga de tal manera que cuando ocurre el fracturamiento del terremoto, mucha de la carga que está aquí almacenada con la energía que trae las ondas sísmicas, sacan partículas cargadas hacia la atmósfera como siente el golpe en sus átomos, en sus moléculas, esos átomos, esas moléculas, sienten que algunos de sus electrones se les escapan de sus órbitas, de tal manera que se está produciendo una excitación, y al momento de desexcitarse, produce el tipo de luz. Entonces, dependiendo de la velocidad, dependiendo de la frecuencia con que se esté golpeando un átomo, va a adquirir cierto tipo de energía, y la energía que va a dejar posteriormente, pues va a tener diferentes longitudes de onda. Y esos son los diferentes colores que podemos observar en los luces de terremoto. Bueno, toda esta partecita que viene a continuación simplemente quiere corroborar la parte de la inducción del campo eléctrico. Son algunas expresiones matemáticas que tienen que ver con la física, obviamente. Esto es el campo eléctrico, utilizando la ley de Gauss para poderlo encontrar, ¿ok? Hay una integralita por ahí que es igual a la carga entre epsilon 0. Okay. Epsilon 0 es la permitividad del vacío. Ok, y ese valor lo tiene acá. Aquí lo estoy mostrando nada más. Aquí está C, es C cuadrada, es Coulomb cuadrado. Aquí se me fue ponerlo al cuadrado, ¿no? Como debe de ser. Bueno, toda esta parte simplemente es para considerar esto que está ocurriendo acá. Está ocurriendo el sismo, están algunos puntos en la Tierra teniendo fracturación, y en ese momento se produce esa carga inducida de tal manera que genera que cargas que están en el interior y en la superficie de la Tierra salgan expulsadas de tal manera que golpeen
moléculas, átomos de la atmósfera y se genere este tipo de situaciones. Muy bien. Toda esta parte va a lo mismo y con lo siguiente concluyo, jóvenes. Se muestra simplemente en estas investigaciones una correlación de diferencia de tiempo probada entre las luces de terremoto y las aceleraciones sísmicas del suelo. En general, las amplitudes de las señales registradas en los puntos resultantes, bueno, simplemente están ocurriendo en ciertas partes y no en toda la parte que se está presentando el sismo. Aquí lo que quiero poner simplemente, como estoy hablando de una reflexión de ondas, aquí estoy poniendo una refracción. La reflexión sería que llegara la onda y se viniera para acá, que no se metiera. Y básicamente el modelo de inducción que se ha propuesto es nuevo y puede explicar la formación de las luces de terremoto, inclusive si la corteza terrestre tuviera capas de gran resistividad eléctrica. También se aborda el caso de fallas llenas de agua, de la misma forma que explica la formación de las luces sin necesidad de condiciones especiales, tanto en la superficie terrestre como en la atmósfera. Ok. Y con esto termino mi plática. Muchas gracias por su atención. Espero no verlos aburrido, que haya sido algo interesante, algo con qué discutir. Y pues me callo para ver si hay preguntas, dudas, cuestionamientos. Tengo una duda, profesor. Dígame. Es que no presté mucha atención cuando estaba diciendo sobre los sismos, terremotos y temblores. ¿Son lo mismo? Es que me confundí por los distintos tipos de ondas que presentó. Ok. Me voy a ir a esta parte. Bueno, cuando comencé a indagar sobre el significado justamente de terremoto, temblores, noté que estaban poniendo al mismo nivel el término sismo, terremoto y temblores. Muy probablemente esté en un error, porque no soy experto en esta parte. Sin embargo, yéndome a este pequeño libro que alguien me pasó, de un compañero de ustedes, noté que justamente de manera muy similar estaban definiendo lo que era un sismo a como yo lo estoy definiendo en esta presentación aquí. Entonces, podemos decir que es lo mismo, sismo, terremoto y temblor. A menos que haya algo más sutil que verse, algo más detallado que debería discutirse, pero de manera llana, de manera básica, pudiéramos tal vez decir que estaríamos hablando del mismo concepto. A menos que me equivoque, maestros geólogos que estén aquí presentes, que me digan si estoy en lo correcto o no. No sé si respondí a su pregunta. Hola Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, mire. Oye Bernardo, primero que nada, muchas gracias. Yo fui el que pregunté en el grupo de Ah, WhatsApp. ok, Sí. ok. La verdad es que yo me he encaminado un poquito, bueno, no, aunque soy geociencias, leí muy increíble ese artículo, ¿no? No lo acepté en cuanto lo miré y lo dijeron. Lo compartió una página de ciencia y dije, lo primero que dije, no, o sea, a lo que desconoces y no te convence a la primera, buscas, fueron transformadores, fueron esto, todo menos lo increíble, ¿no? Ajá. Entonces, y como se mira, oh, muy bonitos esas luces y estaban saliendo, pues dije, no van a tardar alguien en preguntar, porque no preguntan algo que uno sí sabe, pero pregunta lo maravilloso, uno lo asombroso, ¿no? Entonces dije, más vale que esté preparado y diga aquí en este grupo, pregunte si alguien sabe algo. Yo te agradezco mucho que me respondiste
A mí, ¿no? Y me dijiste, déjame ver, déjame averiguar más, pero según yo esta es mi respuesta. Yo también me quedé y me puse a investigar un poquitito, no tan a fondo como tú, ¿no? Pero sí, sí, sí me quedé con la cosa esa de que un, un temblor, pues es la energía contenida de las placas y cuando estas se relajan, pues genera, y están cerca de las zonas de falla, pues generan cargas eléctricas que salen por ahí y proyectan luz así, tan simple, así lo quise ver. Y bueno, leí 2, 3 artículos, pero lo que se me hace interesante, lo que leí en ese tiempo fue que los destellos de luz, había gente que había avisado, que había visto esos destellos antes de los terremotos, incluso días antes y hasta segundos o horas antes de un terremoto, y están registrados, ¿no? Entonces, se me hace un tema tan, así como para los físicos, los geofísicos, para tanta indagación que puedan ahondar tanto en eso, porque se podría predecir muchas cosas. Si eso es cierto, con la física, pues ni el sismógrafo, ¿no? O sea, hasta podríamos decir aguas, algo viene fuerte. Ahora, mi pregunta es, con la energía contenida de las placas, cuando estas están chocando y estas rompen, surge el temblor, pero con la pura energía contenida, pudiera ser que en unas zonas falladas se vieran estos avistamientos según la física, ahí en la atmósfera, esos destellos de luz. Bueno, según justamente lo que alcancé a indagar en estas investigaciones que leí, es que justamente en la parte de la fracturación, donde sucede el golpe más fuerte o los golpes más fuertes que hacen que las rocas rompan o que, sí, pues que justamente rompan las rocas y que se libere energía, están diciendo con este modelo que en esas regiones es donde están apareciendo esas luces. Justamente, pues bueno, están dentro de la Tierra. Ese tipo de, bueno, ciertamente también en la superficie ocurren, ¿no? Pero, o sea, la parte más fuerte se genera en el subsuelo, de tal forma que en ese punto en el que se libera la energía, según este modelo de inducción, es donde aparecen esas luces. Eso es lo que han podido más o menos indagar con las investigaciones que han hecho. Ahora, lo que usted mencionaba ahorita, respecto a que se vieron las luces antes del sismo. De hecho, en una de las, me voy a permitir mostrar acá en la parte de la motivación. Sí, aquí es en la parte de la motivación. Aquí, miren, a ver si estoy en lo correcto. Aquí, en este pequeño video que está aquí y que lo podrán ver ustedes en YouTube, muestra que justamente antes de que ocurrieran los sismos, en otros momentos, en otras partes de la historia, por allá en el 1700, cuando hubo otro terremoto también allá en Perú, se vieron luces un día antes de un terremoto muy fuerte que hubo parece que fue bueno, se sintió en Lima, pero en la isla San Lorenzo creo que fue donde ocurrió el epicentro, pero fue un sismo que según dicen fue más del 9 en la escala de Richter, según lo que comentan. Esas luces ya se habían observado un día antes o días antes, así como usted está diciendo. Entonces, obviamente el modelo pues todavía está en pañales, puedo decirlo. Todavía hay mucho que investigar para poder decir y afirmar que justamente las luces nos van a avisar con tiempo o con horas, por decirlo así, de que se viene un sismo. Pues es la tirada, ese es el objetivo que pretenden esos investigadores, pero por la focalización de lo que hablan ellos es que donde está ocurriendo el fracturamiento es donde están ocurriendo las luces. No sé si con esto respondo a su pregunta.
Sí, sí, muy bien, muchas gracias, Bernardo. También, si a lo mejor uno descartaría también fuera de las ciudades con imágenes satelitales si se ven esas luces donde no es una zona urbana, ¿no? A lo Así mejor. es. De hecho, justamente en este video y en este otro video se mencionan que las luces fueron vistas con gente que iba aterrizando un avión o gente que estaba en el campo y pudo observarlo. O sea, hay muchas cosas que no están registradas como se registraron en las cámaras, pero pues mucha gente lo vio. Y lo pudimos constatar ahora también el 7 de septiembre en el DF, cómo pulularon los videos de gente que tomaron, pues videos, ¿no? Respecto a las luces cuando se estaba presentando el terremoto. Entonces, pues hay una esperanza, digo yo, de poder encontrar una relación entre esas luces y la actividad sísmica de la Tierra. Es probable que no sea muy común, como dice la infografía, aquella con la que comencé mi motivación, esta parte, así dice, si fuiste testigo es un fenómeno muy raro, dice, ¿no? Bueno, pues es probable, porque también mencionan ellos, los investigadores, que el sismo debe de estar arriba de los 5, eh, eh, ¿cómo se dice? Grados en la escala de Richter para que se pueda observar. O sea, si son sismos pequeños, los golpes o la energía que se está liberando es muy pequeña y no es lo suficiente para generar una inducción de carga de tal forma que la superficie pues puede quedar cargada y a su vez esta por inducción cargue la atmósfera. Muy bien, No, muchas gracias, Bernardo. ándale, pues gracias a usted y qué bueno que estuvo acá. Esta fue la motivación con usted y esta pequeña infografía para indagar un poquito. Me falta mucho todavía por preguntarme, por preguntar a los artículos, por indagar y confirmar lo que he leído y poder entenderlo, pero pues al menos es algo nuevo para mí, algo que me introduje a estudiarlo y de que es posible sacar información suficiente para poder platicar y discutir. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, maestro Misael. No sé si alguien más tuviera una pregunta y quisiera levantar la manita. Adelante, Francisco. Profesor, felicidades por su ponencia. Gracias, muy amable. No recuerdo si usted mencionó hace poquito si en el 1985 se pudieron observar esas luces en el terremoto de México. De lo que yo he investigado, no tengo registro de que se hayan observado, porque para que se observe un fenómeno luminiscente, tiene que ocurrir cuando hay oscuridad. Entonces, el sismo de 1985, si mal no recuerdo, fue como por ahí a las 7 de la mañana. Entonces, se pudieron ver producidos esos destellos, pero como estaba el sol a todo lo que daba, muy probablemente no se pudo apreciar. Porque si fue tan grande el sismo, que fue bastante grande y bastante destructor, yo supongo que debió de haber habido ese tipo de destellos, pero por estar en el día no se pudieron observar. Gracias, profe. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, creo que no tenemos otra pregunta, maestro Misael.
Pues muchísimas gracias a nombre del grupo Hablemos de Geociencias por esta magnífica presentación. Realmente estamos bien contentos. Qué padre motivación para hacer investigación y que los muchachos puedan ver qué fácil es encontrar soluciones para todas las dudas que uno pueda tener. Bueno, fácil se dice entre comillas, ¿no? Pero buscando entre artículos es más fácil encontrar este tipo de informaciones verdaderas, ¿no? Que a veces pues están muy de moda las new fakes. Entonces, qué padre es poder decir esto sí es real por esto y por esto, ¿no? Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron de otras universidades. Hablemos de Geociencias es para todos y para todos los niveles de conocimientos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Gracias. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, buena tarde a todos y gracias por su compañía y gracias también, doctora, por la invitación y estamos a la orden. Muy amables. Gracias. Bye bye. Bye bye.